Y bien, vamos a empezar aquí compartiendo nuestros archivos. Bien, esta semana vamos a ver un tema un poco largo. O sea, vamos a ver desde el punto de vista teórico bastante información que nos va a ser importante en nuestra formación. El material está disponible. Está disponible aquí en el grupo, en el intranet. Y aquí está liberado. Material sesión 3. De hoy y mañana. Y aquí tienen todo el material disponible, ¿no? Claro que vamos a ir viendo el día de hoy. Se unió Felipe Vega. Voy a colocarlo aquí. Creo que está bonito. El tema era que no tenía registrado el nombre y apellido. Perfecto. Muy bien. Solamente faltan 2 alumnos para unirse al grupo. Pero vamos aquí con un poco de asistencia. Vamos a checar aquí. Tenemos por aquí a Daniel Dalcón, Rasul Amin, Mauricio Castillo, Joaquín Díaz, Juan Hernández, Felipe Lagos, Diego Márquez y Felipe Vega. Perfecto. Bien, aquí tenemos lo que vamos a conversar el día de hoy. Perdón. Fundamento de automatización. Sección 3. En el área vamos a tocar todo un tema relacionado con la instrumentación. Entre otras cosas, ¿sí? Muy bien. Tenemos por aquí. Este es el guión que vamos a seguir. La introducción que la estamos haciendo. La planificación del ramo. Y entramos al tema de control e instrumentación. O sea, vamos a ver la primera parte del día de hoy que tiene que ver con la parte de control. Y luego veremos el día de mañana lo que tiene que ver con la parte de instrumentación. Estamos aquí en este primer tema que dice tipos de lazo de control, abierto y cerrado, elementos y variables de un sistema de control, plantas, sensores, controladores y actuadores, variable controlada, manipulada, set point, instrumentación y señales de control típicas, eléctrica, neumática, hidráulica, norma ISA y lectura e interpretación de planos PID, y estrategias de control on-off y PID. ¿Sí? Hay una actividad aquí que dice remítese manual de diseño instruccional elaborado por el área. Es una actividad, bueno, si me recuerdan, mañana hablamos de eso un poco, porque tendríamos que irnos, es conveniente irse preparando para esa actividad. ¿Sí? Como es una actividad, es un trabajo colaborativo, como se ve aquí, estrategias de control de procesos aplicados de acuerdo a las características de los sistemas. Entonces de repente es bueno
Bueno, como un trabajo colaborativo, podemos ir, depende, podría hacerlo antes de la fecha correspondiente para que lo vayan realizando. Sería en pareja, no sería así en dúos. Que tiene fecha el 22 de septiembre. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir viendo, bueno, está la parte de la bibliografía que tenemos que ir viendo también. Vamos aquí. Y vamos entonces a ver para empezar, vamos a empezar viendo este pequeño video. Es un sistema de freno automotriz. ¿Sí? Entonces, y hay unas preguntas que vamos a ir tratando de aclarar. Dice, tipo de proceso, hacer un diagrama que represente el proceso del video, ventajas y desventajas de este sistema de control. Entonces, las preguntas que me interesa que vayamos internalizando. ¿Sí? Bueno, yo voy a buscar este video para compartirlo. Está en el ambiente de aprendizaje, lo pueden descargar. ¿Sí? Sistema de freno automotriz, este es el video. Yo igual lo voy a cargar por aquí. Vamos a buscar aquí. Lo subo. Lo convertimos aquí. Este video también. Y lo voy a colocar aquí en línea. Pero como les digo, también lo pueden ver directamente. Se lo pueden descargar y verlo en su máquina para que no les pese tanto esta compartición. Son varios los factores que influyen en el frenado del vehículo. La superficie de la carretera, el estado de la carretera, el peso del vehículo, la carga que soporta la rueda al parar, el tipo de conducción, los neumáticos del vehículo. Un sistema de frenos eficiente debe tener en cuenta todos estos factores. Un sistema de frenos hidráulico básico tiene dos secciones principales: las unidades de freno de las ruedas y el sistema hidráulico que las hace funcionar. Hay un freno para reducir la velocidad o parar el vehículo cuando el vehículo está en movimiento. Generalmente se trata de un freno de pie, y un freno de estacionamiento que suele activarse con la mano, aunque en ocasiones se activa con el pie. En algunos vehículos todos los frenos son de tambor. Otros tienen frenos de disco en las ruedas delanteras y frenos de tambor en las traseras. En algunos casos, todos los frenos del vehículo son de disco. Un sistema de frenos básico consta de un pedal del freno, un cilindro maestro que proporciona la presión hidráulica, tuberías y mangueras para conectar el cilindro principal a las unidades de freno, líquido para transmitir la fuerza desde el cilindro maestro a los cilindros aprietazapatas de las unidades de freno, y unidades de freno de tambor o disco que paran las ruedas. El conductor presiona el pedal del freno que aplica la fuerza mecánica en el pistón del cilindro maestro. El pistón aplica presión hidráulica al líquido del cilindro. Las tuberías transfieren la presión, que no disminuye en ninguna de las direcciones dentro de las tuberías del sistema de frenado, a los cilindros aprietazapatas, y estos cilindros situados en las ruedas activan los frenos. La fuerza se transmite a través del líquido. Para cilindros del mismo tamaño, la fuerza transmitida desde uno de ellos
tiene el mismo valor que la fuerza transmitida por el otro. Si se utilizan cilindros de distinto tamaño, las fuerzas pueden incrementarse o reducirse. En un sistema de frenos real, el cilindro maestro es más pequeño que los cilindros aprietazapatas, de modo que se incrementa la fuerza de todos los cilindros. Cuando se activan los frenos de un vehículo en movimiento, estos absorben la energía cinética del mismo. La fricción entre las superficies de frenado transforma esta energía en calor. En los frenos de tambor, los cilindros aprietazapatas fuerzan la entrada de los forros del freno en el tambor. En los frenos de disco, las almohadillas se ven empujadas contra el disco del freno. En ambos sistemas, el calor se extiende a otros componentes y a la atmósfera, por lo que los forros de los frenos y los tambores, las almohadillas y los discos deben soportar altas temperaturas y presiones. En los vehículos modernos, este sistema básico presenta algunas mejoras, como el amplificador por servomando que ayuda al conductor a activar los frenos. Muy bien, chicos. Entonces, visto el vídeo, vamos a tratar de responder estas preguntas. ¿Sí? Tipo de proceso. ¿Qué tipo de proceso cree que estamos trabajando allí? ¿Lazo abierto o lazo cerrado? Lazo abierto, profe, porque no hay retroalimentación. ¿O sí? Perfecto. El lazo abierto. En este caso, hay lazo abierto. Los vehículos viejos, el lazo abierto porque tú oprimes el pedal y no hay retroalimentación, ¿verdad? Aquí, en la pantalla esta, que está el Microsoft, ¿sabes? Muy bien, el lazo abierto porque tú oprimes el pedal y el vehículo tiende a pararse. En los vehículos modernos el sistema es lazo cerrado. En los vehículos modernos se tienen sensores en los frenos que van al computador principal. Más que todos los vehículos que tienen ABS. Entonces el ABS desbloquea el freno para evitar que se cometa un accidente. ¿Sí? O sea, hay una retroalimentación con los sensores del freno y se regula la presión de aceite con los que ellos actúan. Por eso los vehículos que tienen ABS. Los vehículos que no tienen ABS es como te dicen, un sistema totalmente en lazo abierto. La otra pregunta es hacer un diagrama que represente el proceso en el video. Entonces aquí les coloqué el escritorio en la pizarra y pueden hacer su dibujo. ¿Sí? Cualquiera de ustedes puede tomar los marcadores y hacer el dibujito. ¿Cómo sería el esquema de control? Entonces, profe, dibujamos aquí mismo, en un lado. Sí, ahí al ladito, dibujan allí, van haciendo el trabajo, van en la parte blanca, ¿no?
Pero no tiene que ser exacto, sino que cuánto No, es no, no. nuestro conocimiento de cómo funcionaría. Claro, según lo que vieron en el video, ahí lo pueden empezar como diagramas de bloque, de hecho. Pero es algo así, ¿no? Que primero coloco controlador, pedal, líquido de freno, disco de freno. Entonces es así. El pedal actúa sobre, no presiona el pedal, hay un sistema de control
y él es el que actúa sobre los frenos a través de un sistema neumático, hidráulico, perdón, en este caso. Es un auto normal. Por tanto, el botón de diagrama de bloque más o menos tendría esa forma, ¿no? El diagrama de bloque tiene un controlador y el proceso. Y por aquí entra la señal de set point, más o menos hacia el sistema de control. El control y el proceso. Pero en los autos modernos hay sensores aquí. Hay sensores. Que retroalimentan al controlador. Por tanto, desde el punto de vista de diagrama de bloques, sería así, tenía un proceso, hay unos sensores, un medidor, que va a un controlador, un valor prefijado, y aquí sería el set point, que sería el valor que desea el chofer cuando prime el freno, ¿no? Entonces tenemos aquí un sistema de lazo cerrado. Muy bien. Después me pedían aquí algo de las ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas y desventajas de un sistema de control. Por ejemplo, en el caso del lazo abierto, el problema del freno es que tú primes y va a depender del usuario que alcance el frenado del vehículo. Si frenas brusco, si no frenas brusco, si no sabes medir la distancia, podrías chocar. En cambio, en el sistema con sensores realimentado, el computador, a través de esos sensores, evita que ocurra un accidente, en lo posible, ¿no? La manera digital, que se entranquen los frenos, porque si un freno se tranca, el auto podría girar de forma peligrosa. Muy bien, bueno, estamos aquí a compartir otra diapositiva. Regresamos a nuestra presentación. Aprovechar aquí que llegó Cristian, Carmona y Cristóbal. Basanti. Bien. Vamos a pasar aquí. Asistente. Y vamos a continuar ahora con la diapositiva. Bien. Tenemos entonces que el diagrama de bloque son representaciones gráficas utilizadas para expresar a través de bloques las conexiones funcionales de los elementos del sistema de control. Los elementos utilizados para construir diagramas de bloques son flechas, bloques, comparadores. Ven que yo traté de representar lo de los frenos como un diagrama de bloques. Coloqué una flecha y unos bloques. Y utilicé después también un comparador al final, ¿no? Entonces, esto que está aquí es una representación de un diagrama de bloques. Bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4. Son los bloques. Y tenemos unas flechas que unen los bloques. Un conjunto de flechas que me indican
la dirección de la señal, el sentido que tienen las señales dentro del sistema. Y también tenemos unos bloques que se representan con unos círculos, que son los bloques de comparación, que también son bloques fundamentales que utilizamos en estos diagramas. Entonces, en general, son 3 los elementos importantes que tenemos. Bloques, que son rectángulos, discos o círculos, que representan los comparadores, en este caso tenemos 2, y las flechas, las rayas con flechas, que van a indicar la dirección que tiene la señal. Siempre va a haber una señal de entrada, una o varias señales de entrada, y siempre va a haber una o varias señales de salida. Bien, esta señal que está aquí se llama variable controlada, que es lo que nosotros deseamos obtener. Es la que se realimenta como una señal medida y se compara con la variable de referencia. Se compara con la de referencia. La salida de esas dos variables, la resta de esas dos variables que también se suele hacer, se llama señal de error. Aquí señal de error. El controlador, según la señal de error, genera una señal de regulación, que es la que va hacia un actuador, que es la que finalmente va a actuar sobre el proceso. Y llama aquí señal regulada. Entonces vean que en este sistema, yo he representado en este diagrama de bloque todos los elementos que conforman un sistema de control. Es un resumen, el resumen de los bloques del sistema de control. Y que al final tenemos que tener pendiente. Puede ser que este sistema sea solamente lazo abierto, en cuyo caso no estaría esta realimentación. Pero estarían los mismos bloques. No hay referencia, que el valor deseado, un controlador, no estaría este sumador que está aquí, claro. Controlador, un actuador y un proceso. Y la salida. En este caso, como es un sistema de lazo cerrado, hay una retroalimentación o realimentación a través de un medidor. Por otro lado, también aquí nosotros colocamos una señal de perturbación que también va a existir, porque siempre hay ruido, elementos interferentes, perturbación interna o externa, que me va a afectar mi proceso. Y eso es una de las cosas que el controlador tiene que buscar la forma de corregir. Cómo evitar que esas perturbaciones me afecten mi proceso. Bien, en este ejemplo dice, un contenedor con flujo constante de agua, aquí tenemos un contenedor, donde me dice que hay un flujo constante de agua, va a ser regulado de tal forma que la temperatura de salida del agua, T2, o sea, por aquí entra un fluido, aquí arriba en T1, a una temperatura T1, o sea, entra una temperatura ambiente, T1, y sale una temperatura T2, que va a tener un calentamiento, un fluido caliente. Aquí adentro hay una resistencia de calentamiento. Una resistencia eléctrica. Hay un medidor de temperatura que mide la temperatura de salida. Va a un comparador, un amplificador operacional electrónico, que va a comparar esa medición de temperatura del proceso con este arreglo de resistencia. Este arreglo de resistencia es un potenciómetro que se utiliza para colocar el valor que se quiere obtener del agua de salida. O sea, esto está calibrado en temperatura. Yo fijo aquí una temperatura, valor de temperatura, y se refleja como un valor de resistencia, en este caso como una tensión, que se va a comparar con la de este medidor. La salida del comparador, de este amplificador, va a un amplificador normal de potencia. Este es un amplificador que lo que hace es restar estos dos valores. Y la salida
va a un amplificador de potencia, que es el que se encarga de dejar pasar más o menos corriente a esta resistencia de calentamiento para que suba o baje la temperatura. Esto es un proceso. Si lo vemos como diagrama de bloques, el tanque, con la ecuación que modela el tanque, esto tiene una ecuación matemática, este contenedor es el bloque que está aquí en color amarillo. Ese es el contenedor. El estanque está ahí. Aquí hay la retroalimentación. Bueno, ¿cuál es la salida? Es T2. Esta es la salida. T2. La temperatura. Porque en este caso, aunque sale un fluido, me interesa es la temperatura de salida. Por eso que no colocamos aquí fluido, sino que colocamos temperatura. ¿Qué entra? Entra a temperatura T1. Es un proceso de regulación de temperatura. La temperatura T1. Luego, esta temperatura de T2, yo la estoy midiendo con un medidor de temperatura. Ahí está, medidor de temperatura. Gracias a este medidor de temperatura, yo obtengo la temperatura de T2. A lo mejor en formato eléctrico, electrónico en este caso. Ya sea con una resistencia eléctrica, como una tensión eléctrica. Va a depender del tipo de sensor. Hay sensores que miden temperatura y me dan directamente milivolts. Hay transmisores que miden temperatura y me dan de una vez corriente, miliamperes. Hay medidores que miden temperatura y me dan de una vez tensión, en volt. Y hay unos que lo que dan es cambios de resistencia, en ohm. Bien, esta letra TT significa transmisor de temperatura. Y este 01-1 me indica el lazo de control. El lazo de control de temperatura. Eso significa ese 01. Lo vamos a ver después también con las normas. Sale T2, seguimos aquí, ¿ven? Va a este comparador. Este bloque de comparador lo estamos representando con este que está aquí, este disco, que es como salen las normas. Y él se va a encargar de restar el valor deseado, este TR, viene siendo la temperatura de referencia, que es lo que indica este potenciómetro, la temperatura que quiere el usuario. Y esas dos señales que tienen que tener el mismo valor van a este comparador. Temperatura de referencia y temperatura medida, T2. Vale. Y se obtiene una señal de error, que es, según los símbolos que está aquí, más menos, más TR menos T2. TR menos T2. Esa salida se llama señal de error. Señal de error es la que sale por aquí. Y la señal de error va al amplificador. En este caso, el amplificador de potencia va a ser nuestro controlador. Es un tipo de controlador. Hay varios tipos de controlador. En este caso, este va a ser un modelo de controlador. Se coloca TC en la nomenclatura de las normas ISA que vemos adelante. Eso es lo que representa TC, controlador de temperatura. Y este es el lazo 01-1. La salida del controlador, que es una corriente, en este caso, va a una resistencia de calentamiento. Como vemos aquí, la resistencia de calentamiento, se utilizan las letras IS para indicar que es un convertidor y pertenece al lazo 01-1, igual. La salida es la temperatura que se está regulando y es la que va al contenedor este. Esa temperatura se está agregando a la temperatura que entra al proceso, T1. Aquí está la temperatura T1, que es la que entra al proceso, T1. Entonces tengo TA más T1 es lo que llega al proceso, al contenedor en este caso.
Aquí hemos hecho una representación en diagrama de bloques de este proceso. Más o menos así. Siempre tenemos que hacerlo. Es que nosotros tengamos identificado un proceso que vamos a automatizar. Tenemos que estar pendientes de sacar, de modelar el proceso industrial mediante el uso de diagramas de bloques, en este caso. En este ejemplo 2 dice, diseñar un diagrama de bloque que muestre el sistema de control para un aire acondicionado integral de una vivienda, identificando los 4 elementos básicos del control y las variables principales. Referencia, controlada y distribuida. Dibujo un diagrama de lazo y otro a lazo cerrado. Claro, lazo abierto y lazo cerrado, porque hay aire acondicionados que son lazo abierto y otros que son lazo cerrado. Porque los sistemas acondicionados antiguos eran de lazo abierto. Me acuerdo que en mi casa había un aire de ventana y era normal porque hacía mucho calor, en ese lugar donde vivía, que se colocaba, se le quitaba el regulador de temperatura y se colocaba siempre en máximo, se echara full aire, ¿sí? Un sistema de lazo abierto. Entonces, en el lazo abierto, ¿qué tendríamos? La temperatura deseada, que uno fija a través de una perilla, va al switch encendido, que va al equipo de aire acondicionado y llega a la vivienda, que alcanza la temperatura deseada. ¿Sí? Claro, hay una temperatura exterior con una perturbación. ¿Qué se suma a la aire acondicionado? O sea, cuando uno abre las puertas, abre las ventanas, va a variar la temperatura interna de la vivienda. Si hace más calor, si hace más frío, todo eso va a influir. Pero yo aquí, en este lazo abierto, yo no tengo forma de controlar esa temperatura interior. Por eso es que donde yo vivía, lo que hacíamos era justamente que colocábamos el aire directo, para que fuera lazo abierto, pero a toda potencia. Y así no habría ventana, puerta y todo eso, la temperatura iba a subir, pero iba a estar haciendo frío siempre. Se gasta más energía, es súper ineficiente el sistema así, obviamente. Como yo no tengo control de la temperatura de salida, uno fijaba lo máximo posible si es que quería que todo estuviera bien frío. En el lazo cerrado, ven que se conservan los mismos bloques de arriba. Se conservan. Hay un potenciómetro, bueno, en este caso hay una temperatura deseada. En vez de un switch colocamos un potenciómetro para regular la temperatura, el aire acondicionado y la vivienda. Pero ahora se ingresó aquí una realimentación, que es un termómetro, con el cual los sistemas miden la temperatura de la vivienda. Y así, este potenciómetro que colocaron aquí, que realmente es un controlador, va a comparar el valor deseado, la temperatura deseada, contra la temperatura que se está midiendo en ese momento. Y él va a ver entonces la señal de error. La señal de error es sobre la que va a actuar, es la que le va a permitir tomar una decisión sobre el aire acondicionado. Se sube o baja la fuerza del aire acondicionado para que actúe sobre la vivienda. Básicamente, la diferencia entre un lazo abierto y un lazo cerrado. Que fue más o menos lo que hicimos con el sistema de frenos. En el sistema de frenos, los autos viejos, tú frenas y el auto se detiene. Y va a depender de ti, de tu habilidad, que el freno sea mejor, más suave o más fuerte. Pero si hay una perturbación en la vía, si está lloviendo, por ejemplo, o está muy seca la vía o húmeda, obviamente la frenada va a ser diferente. En cambio, en un sistema de lazo cerrado, el vehículo tiene sensores en las ruedas con el fin de que un computador se encarga de ajustar la presión de frenada y tratar de reducir en lo posible los accidentes que se puedan presentar. De hecho, hay autos que tienen incluso sensores de distancia. Tiene un pequeño sensor ultrasónico en el parachoques delantero con el fin de detectar la distancia que hay de los próximos vehículos. Y así se regula mejor a la hora de una frenada peligrosa,
saber que no vas a pegar los frenos para que el carro no se detenga automáticamente y genere un choque, o que sea muy larga la frenada y puede impactar al auto que va delante, o el objeto que esté delante. Así que es un auto que es un objeto también. Esa es la ventaja allí, ¿verdad? Bueno, eso es lo que estábamos viendo con los sistemas del frenado, ¿no? El frenado podría ser lazo abierto o lazo cerrado. De aquí volvemos a colocar los elementos que componen un sistema de control. Por un lado, el proceso, importante, la retroalimentación del proceso. Aquí le colocamos 3 bloques, porque en la práctica puede ser que haya un transmisor, pero puede ser que tenga 3 elementos separados. O sea, normalmente es así. Hay un sensor o elemento primario que es el que está en contacto con el proceso, el que mide, en este caso, la temperatura o la fuerza de frenado del freno. Hay un transductor que convierte ese sensor primario, ese valor a una señal eléctrica, por ejemplo. Y está el transmisor, que es el que toma toda esa señal, la condiciona, la estandariza y la puede mandar a distancia. Todo esto es el bloque medidor, sistema medidor. Se realimenta y se compara contra este SP que dice aquí, que es el set point, por referencia, consigna. Son 3 nombres que se le dan: set point, señal de referencia o consigna. Este es el SP que está aquí. Entonces, el PB, que es la variable del proceso, aquí dice, variable del proceso o variable controlada, se compara con el set point y genera señal de error. Entonces, señal de error va al regulador o controlador. Todo esto es el controlador. Genera una salida, una acción de control que va al actuador. La salida del actuador es la variable manipulada. La variable manipulada es la que va al proceso. La variable controlada es la que sale del proceso, que es la que yo voy a controlar. Y la manipulada es lo que yo obtengo para modificar el proceso. Y bueno, tenemos unas perturbaciones o variables de desviación que actúan sobre el proceso afectándolo. Entonces aquí otra vez colocamos todos los diagramas de bloques que nos interesan. Entonces, variable del proceso, la variable de medida que se desea estabilizar, controlar, recibe el nombre de variable de proceso, process value, y se abrevia con las letras PV en inglés. Un buen ejemplo de variable de proceso es la temperatura, la cual mide el instrumento controlador mediante un termómetro o una termoresistencia PT100. En el caso de los frenos, por ejemplo, la variable que se mide es la presión del aceite. La presión del aceite que actúa sobre los frenos. En otros casos también se mide la temperatura del tambor o de los discos. Y en otros casos también se mide la distancia que puede tener el vehículo con respecto a un objeto que esté cercano o enfrente de él. Son variables. Las variables del proceso son las variables que se miden en el proceso. Temperatura, presión, caudal, nivel, ¿no? El set point, SP en inglés, o consigna, es el valor prefijado, el valor deseado de la variable del proceso. Lo que tú quieres obtener. La consigna es el valor al cual el control se debe encargar de mantener la variable del proceso. El valor que él toma como referencia. Por ejemplo, en el caso de un horno donde yo quiero mantener una temperatura de 500 grados, esa es el set point, los 500 grados. Obviamente el horno arranca en la temperatura ambiente de 25 grados, por ejemplo, y va a ir subiendo la temperatura poco a poco hasta que va a llegar a los valores deseados, que son los 500 grados. El valor deseado es lo que tú quieres obtener. Y el valor medido, el PV, es lo que se está midiendo en ese momento. Y luego tienes que buscar, el control se va a encargar de buscar la forma
de que esos dos valores coincidan. Es su misión. Por ejemplo, dice un horno, la temperatura actual es 155 grados y el controlador está programado para llevar la temperatura a 200. Entonces, en este caso, ¿cuál es la variable del proceso? 155, la temperatura actual. ¿Y cuál es el set point? 200, el valor deseado. La señal de error en ese caso es 200 menos 155, es decir, 45 grados de error. El controlador va a buscar la forma de que esos 45 grados tienda a cero y por tanto va a tomar acciones con respecto al proceso para que la temperatura vaya subiendo hasta llegar a los 200 grados. Entonces, ahí colocamos el error. Se define como la diferencia entre la variable del proceso PV y el set point SP. Entonces igual a CP menos PV. Entonces, en el ejemplo anterior tendríamos entonces que era 200 grados menos 155. Porque la señal de error es 45 grados. Si pasa al revés y la señal de error está, la señal del proceso está por encima del valor prefijado, obviamente me da una señal de error negativa. O sea, ahí el controlador tomará la acción contraria necesaria para bajar la temperatura. Más elementos aquí. Tenemos, por ejemplo, el sensor o elemento primario. Es el que mide o sensa el valor de una variable de proceso y toma una salida proporcional a la medida. Esta salida puede o no ser eléctrica. En eso debe tomar la menor energía posible del sistema, pero no introducir error. Los sensores, hay muchos tipos de sensores. Hay sensores, como les digo, que, por ejemplo, bueno, hay sensor, por ejemplo, el sensor que mide el caudal, la placa orificio. La placa orificio no es más que un disco con un orificio. Y la función de la placa orificio es registrar la temperatura en una tubería. Por tanto, la placa orificio introduce una perturbación en el tubo y genera un cambio de presión. Ese cambio de presión, aguas arriba y aguas abajo, va a ser proporcional al caudal que pasa por la tubería. Entonces, no es un sensor eléctrico, es un sensor mecánico. Posterior a ese sensor, habrá que utilizar un segundo sensor, y el que llamamos transductor. El transductor transforma la magnitud medida por el elemento primario en una señal eléctrica. Es un tipo de transductor. Entonces, por ejemplo, en el caso, tras regreso a la medición de caudal, la placa orificio convierte el flujo en un cambio de presión. Y el transductor va a tomar ese cambio de presión y lo va a transformar en una señal eléctrica. O sea, es otro sensor. El transductor realmente es otro sensor. Pero ahora tiene no está en contacto con el proceso, sino que él está después del primer sensor. Es un sensor auxiliar, básicamente. El transmisor dice elemento que convierte a condiciones normaliza la señal para su procesamiento. Es otro equipo, actualmente es un equipo electrónico que va a tomar la señal de el sensor o el transductor y la va a llevar a una señal normalizada. Va a eliminar el ruido, la va a amplificar, la corregir las perturbaciones, o sea, va a servir de corrector de errores de esa señal. Esa señal es la que se va a mandar a distancia. En la industria, las señales de media de señal normalizada son 420 mA, eso es lo que hace el transmisor, ¿no? Convierte ese valor de caudal, que era una diferencia de presión y después una señal eléctrica, la va a llevar a una señal estandarizada de 4 a 20 mA normalmente. O 0 a 5 volt o 0 a 10 volt, si son salidas eléctricas. O 3 a 15 PSI, si es una señal neumática. Bien, entonces podemos ver aquí que hay muchos tipos de sensores. El sensor se puede decir que es el elemento más importante en un sistema de control, aunque no pareciera, pero es fundamental.
Porque si el sensor es el que mide la variable del proceso. Si el sensor tiene errores o tiene defectos, va a dar una interpretación inadecuada de lo que está pasando en el proceso. Y no hay forma de que el controlador sepa que hay un error de medición. Él va a medir, él va a interpretar el proceso conforme a los sensores. Por tanto, los sensores tienen que estar bien seleccionados y deben estar midiendo de forma correcta las variables. Es como que, por ejemplo, los otros, ¿no? Si a nosotros se nos daña el sentido del tacto, no tenemos forma de saber qué pasa con la temperatura ambiente. Y de hecho ha pasado, hay personas que han perdido la sensibilidad y se han quemado, porque claro, como no sienten, tocan una plancha caliente o un fósforo o una cocina y pueden quemarse, ocasionando lesiones en su piel. Y no se dan cuenta. Claro, es peligroso, ¿no? Porque tiene sus consecuencias. Pero él, desde el punto de vista de dolor, no sabe lo que está pasando porque no siente lo que está pasando. Por eso es que los sensores son tan importantes. Claro, por ejemplo, un ciego no, porque un ciego pierde el sensor de la vista, que también afecta muchísimo su vida, pero hay otros sensores en el cuerpo que le van a permitir tratar de determinar la distancia de los objetos que están frente a él, ¿no? O sea, hay otras estrategias allí, ¿no? Entonces, pero el sensor de la vista, si se pierde, genera obviamente errores en la interpretación de los elementos que están alrededor de la persona. Así pasa en la industria. Por eso que digo que los sensores son los elementos más importantes que hay. Los sensores se pueden clasificar en muchos tipos, ¿eh? Bueno, por el principio físico, tenemos sensores resistivos, capacitivos, inductivos, piezoresistivos, fotovoltaicos, electromagnéticos, termomagnéticos, piezoeléctricos, o sea, y hay más todavía. Eso simplemente es un resumen que está allí. Si lo clasificamos por el tipo de salida, pueden ser eléctricos o mecánicos, por ejemplo, o químicos, pero casi todos son eléctricos o mecánicos. Eléctricos pueden ser activos o pasivos. O sea, esta es una clasificación, ¿no? Y por la magnitud que miden, pueden ser sensores de temperatura, sensores de presión, de caudal, de posición, de velocidad, de pH, oxígeno disuelto, o sea, de distancia, hay muchos tipos de variables. De hecho, los libros que tratan estos temas de los sensores, muchas la estructura del libro se clasifica en función de cómo ellos clasifican los sensores. Por ejemplo, el libro de instrumentación industrial de Antonio Creus, el clásico libro de instrumentación industrial, clasifica los sensores en variables principales. Entonces, él coloca las 4 variables fundamentales, que es agua, caudal, presión, temperatura y humedad. Hay otro libro que es el DPAC, que es un handbook de instrumentación, y él clasifica los instrumentos también en variables, pero las coloca alfabéticas, todas las variables. Entonces tú puedes buscar allí, si quieres medir oxígeno disuelto, si quieres medir pH, si quieres medir conductividad, si quieres medir distancia. Entonces él clasifica los instrumentos según la variable medida. Entonces es un libro grandísimo que repite sensores, porque hay sensores que se pueden utilizar para una variable o para otra. O sea, que pueden utilizarse para varias variables. Y hay otro libro que es el Pallajareni, un libro de sensores, que lo clasifica según la variable eléctrica. Entonces coloca activos y pasivos, que son sensores moduladores y activos, resistivos, capacitivos, inductivos. Entonces la clasificación es más sencilla, porque se ve el sensor como un dispositivo eléctrico electrónico, no como una variable. Entonces yo digo, bueno, sensor resistivo como una termoresistencia, tengo sensores resistivos como piezoresistivos o sensores resistivos como fotorresistivos, perdón. Entonces, claro, el principio de funcionamiento es el mismo en todos los casos. Lo que cambia es la forma de fabricación para medir luz, temperatura, presión, X. Entonces, son temas que, bueno, esto es un tema largo, ¿no? A lo largo del curso vamos a ir viendo algunos sensores poco a poco para ir aprendiendo, ¿no? Son bastante lo que hay. Con respecto a los actuadores, el elemento final de control pueden ser eléctricos, hidráulicos o neumáticos.
eléctricos pueden ser los relés, solenoides, motores AC, motores DC, motores paso a paso. Son elementos eléctricos. Y con respecto a los elementos finales hidráulico neumático, tenemos válvula neumática, válvula de solenoide, cilindro. Son elementos que actúan sobre el proceso. Vean, los sensores miden las variables del proceso. Son elementos externos al controlador. Vean que en el enlace de control tenemos 4 elementos fundamentales: el proceso, los medidores, el controlador y el actuador. Estamos viendo ahorita los que miden la variable del proceso, en este caso los sensores, y ahora los que actúan sobre el proceso, que son los actuadores, o elementos finales de control, son los que modifican el proceso. Entonces, para continuar, vamos a ver esto que está aquí. Pero son las 10 de la mañana, así que vamos a tomar nuestro receso de la mañana y continuamos en 20 minutos. Ya.